yo te imploro. Yo agradezco que me des una porción de ti, solo una porción de ti. Necesito una porción de tu amor. Si me quieres bendecir, que sea tu manera así, un toque de tu unción en mí. Yo necesito. Yo te imploro. Santo sea nuestro Señor Jesucristo. Santo y bendecido sea su nombre. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Santo y poderoso tú eres, mi Dios. Alabado sea tu nombre, mi Cristo. Bendecido sea tu nombre, mi Dios. De ti. Santo y poderoso tú eres, mi Dios. Alabado sea tu nombre, mi Cristo. Santo es Dios, santo tú eres, mi Cristo. Santo y poderoso tú eres, mi Dios. Bendecido sea tu nombre, mi Cristo. Una porción. Santo y bendecido sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Muy bendecida noche a aquellos que se vayan a conectar, aquellos que se conecten luego, aquellos que vayan a ver estas reproducciones mediante el canal de YouTube, Tiempo de Adoración, Ángel Machicote, y todos aquellos que vayan a ver las reproducciones que Facebook distribuye a diferentes partes del mundo para el beneficio de muchas personas que se vayan a beneficiar también con el poder de la palabra de Dios. Esta noche tuve una noticia, mi hermano volvió hacia el hospital debido a que cogí una bacteria en su herida. Él está abierto desde aquí hasta abajo y supuestamente cogí una bacteria, esperando que el Señor, si hizo ya la obra del cáncer, Él puede hacer la obra de que Él salga bien de todo esto. No quita que apena un poco a uno, pero el que confía en el Señor siga hacia adelante, hacer lo que hay que hacer para agradar a Dios primero, y Dios es el que va a hacer la obra. Pues en esta preciosa noche traigo un tema bien importante porque es una declaración que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos que Jesucristo dio la vida por cada uno de nosotros. Y es una declaración bien importante, aparte de que Él nos quiere enseñar que antes hacían los sacrificios con toro, macho cabrido y todas esas clases de animales. Sonia de Jesús, Dios te bendiga, sierva. Gracias por estar por aquí. Pero Jesús tiene una declaración acerca de esto. Y la cita bíblica se encuentra en Hebreos, capítulo 10, versículo del 24 al 25. Y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dios bendiga su santa palabra. Dios Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa noche por permitirnos estar delante de tu presencia nuevamente, Padre Celestial. Padre, llevando otro mensaje más de parte tuya, mi Dios, porque a ti te ha placido, Padre Celestial, que hayamos amanecido con vida, respirando, para poder llevar y seguir hacia adelante en este caminar contigo, mi Dios. Padre, estés aquí a mi lado, no te apartes de mí, pon tus palabras en mi boca, pon carbón encendido en mis labios, y que esta palabra fluya a través de tu palabra y de tu promesa. Bendice a cada uno de los que se vayan a conectar, bendice a cada uno de los que están conectados, y todo te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Este capítulo nos muestra que Jesús declara proféticamente. Y eso Él lo hace al declarar que el carácter insuficiente del sacrificio del antiguo pacto, y declaró su voluntad. Su voluntad es la voluntad del Padre, que trajo a su Hijo unigénito para que todo lo del Antiguo Testamento pues fuera un pacto nuevo con nuestro Señor Jesucristo. Un pacto nuevo porque antes el pacto era la ley, pero ahora el pacto que nosotros tenemos es mediante el Espíritu Santo de Jesús, que Jesucristo nos dejó a cada uno de nosotros, pero es el Espíritu de Dios. Nos dejó a cada uno de nosotros cuando fue a estar a las patrias celestiales junto a su Padre. Pero aquí Él declara su voluntad de ofrecer un sacrificio perfecto bajo el nuevo pacto. Cuando hablamos del nuevo pacto, estamos hablando del pacto que hizo Jesucristo con cada uno de nosotros en dejarnos el Espíritu Santo del Señor, a la cual nosotros hoy en día vivimos mediante la gracia de Dios. Ya no vivimos mediante aquel pacto del Antiguo Testamento. Elizabeth Reyes, Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquel viejo pacto que se hizo con el hombre. Pero vino Jesucristo a derrocar y a tumbar el velo. Y entonces ahora nosotros vivimos mediante la gracia divina de Dios. Aquí en Hebreos 10 nos dice: y consideramos unos a otros para estimularnos el amor y las buenas obras. Por eso fue el sacrificio que Jesucristo hizo con cada uno de nosotros, para estimular lo que es las buenas obras que nosotros hacemos y se hacen para la gloria y honra de Dios. Pero ese sacrificio en ofrenda no quisiste. Cuando aquí nos dice en la última parte del versículo 26, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ese sacrificio era en el tiempo del viejo pacto, donde se usaban machos cabríos, se utilizaban becerros, pero tenían que ser perfectos para hacer un sacrificio. Ese sacrificio lo hizo nuestro Señor Jesucristo derramando su sangre por cada uno de nosotros. Por esta es la razón que nosotros hoy en día vivimos mediante la gracia de Dios. Una gracia que nos deja nuestro Señor Jesucristo para Él, porque Él fue quien vino para salvar la humanidad.
siervo de Jesucristo, Dios le bendiga. Él vino para salvar a cada uno de nosotros de un castigo que ya él sabía lo que venía, porque Dios todo lo sabe. Jesucristo adquirió todo el poder de su Padre. Y eso él dio, por eso él dio su sangre en el madero para limpiar el pecado de cada uno de nosotros. Hay muchas cosas que hay veces que las personas no entienden una cosa. Si ustedes se ponen a leer en Josué, capítulo 7, si no me equivoco, donde habla del pecado de Acán. Hay personas que están pecando en las iglesias, pero hay un problema bien grande en el pueblo de Dios, que no se atreven a señalar el pecado. Señalar el pecado, murmurar, son dos cosas diferentes. Porque Jesucristo nos envía para que nosotros señalemos el pecado del pueblo. Y eso fue lo que pasó con Acán. Tuvieron que morir su familia, sus animales y toda su descendencia junto con un robo del pueblo de Jericó. Cuando lo invadieron, encontraron un tesoro y lo enterró en la sala de su casa. Ahora digo yo, ese pecado hizo que 26 o 20 y pico de soldados murieran por la desobediencia de Acán. Pero ¿qué sucede? En las iglesias está sucediendo lo mismo. Hay quienes están pecando y nadie se atreve a señalar el pecado. El pecado hay que señalarlo. Si usted en verdad ama a su prójimo, usted tiene que señalar el pecado. Llamar a la persona, porque hay muchos que no quieren recibir disciplina, muchos no quieren recibir nada de eso. Por eso brincan de iglesias a iglesias, porque no quieren acatar lo que es una disciplina. Ahora, por el pecado de Acán murieron muchas personas inocentes, incluyendo su familia. Así pasa hoy en día también. Aquellos que ocultan el pecado de otro y no lo señalan, porque no es juzgarlo, no es nada más que ni condenarlo, es simplemente señalarlo. Usted llama a la persona. Siempre hay personas que son orgullosos y no se dejan disciplinar. Y en ese momento, ahí es que entonces se enreda la familia también. Porque la familia sabe del pecado. La familia ve el pecado. Pero no se lo señala al miembro de la familia. Por eso nosotros, Dios nos da dones de discernimiento para poder discernir cómo está el pueblo, cómo está la iglesia donde vamos. Pero ese mismo error que hizo Acán, hay muchas personas en las iglesias que lo hacen porque se están involucrando a otras personas a su pecado. Y por eso es que Dios nos envía a nosotros a señalar el pecado, no a condenar, no a murmurar, no a criticar, ni nada de esas cosas, simplemente señalar el pecado. Y eso es lo que está sucediendo. Por eso Jesucristo vino al mundo para quitarnos el pecado de la maldad que existe hoy en día en el pueblo de Dios. Porque más sacrificios de animales hechos por la ley no agradaba a Dios. Y ese es el punto principal, que muchas personas todavía viven en base a la ley. Nosotros no podemos vivir por la ley. El que viva bajo la ley va a tener consecuencias. Porque hoy en día vivimos
por medio de la gracia. La gracia de Dios es bien diferente a lo que era la ley del Antiguo Testamento. El por qué. Porque esa ley quien la trajo fue el hombre. Pero no estamos hablando de los mandamientos. Porque los mandamientos vinieron de Dios, que plasmó en una piedra a Moisés para que el pueblo entendiera cuál era el pacto que tenía nuestro Dios con el pueblo de Israel. Pero ya no vivimos bajo esa ley, vivimos bajo una gracia divina. Y en el versículo 24, cuando nos dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y si consideramos los unos a los otros, el desaliento los había hecho evitar la comunión. Donde hay anatema, que eso es lo que significa el pecado. En la iglesia que hay anatema, no hay comunión con Dios y mucho menos con el Espíritu Santo. Porque fíjense, Acán escondió su pecado, pero murieron muchas personas a causa de su pecado. Así es en la iglesia. En la iglesia hay personas que saben del pecado de los demás, incluyendo pastores y supuestos ministros o evangelistas. Y conocen el pecado de algunas personas, pero ni tampoco se atreven a señalarlo. Porque el que dirán que si está murmurando, que si esto y lo otro, pero uno llama a la persona, si la persona no quiere escuchar, uno llama a uno de más alta jerarquía en la iglesia para que se confronte ese pecado. Porque el pecado escondido lo que trae es muerte. Por eso Acán y toda su familia, sus animales, todo fue quemado, junto con Acán y sus hijos, después de ser apedreados. Eso fue para aquellos tiempos. Pero ahora, el que oculta su pecado, Dios le da la oportunidad y le da la oportunidad. No se arrepiente el día del juicio final. Entonces se verá frente con frente a nuestro Señor Jesucristo. Porque esas son obras inmundas. Esas son obras malas que el ser humano hoy en día no se atreve y ser valiente, como nos dice la palabra, de decir nuestros pecados. Muchos de nosotros hemos pecado y le pedimos perdón a Dios y Dios no lo va a perdonar porque vivimos mediante la gracia divina de Dios. Pero mientras más largo usted oculte el pecado, más tiempo tiene para que la iglesia completa se contamine de ese pecado. El pecado es algo que lo que trae es muerte en las iglesias. Por eso usted va a una iglesia y no se mueve ni un amén, ni un gloria a Dios, ni nada. Porque lo que hay es ausencia del Espíritu Santo. Y donde está la ausencia del Espíritu Santo, es como el valle de los huesos secos. Hay que profetizarles. Hay que hablarle a la iglesia para que vuelvan a unir extremidades con extremidades y huesos con huesos para que sea una iglesia funcional de Dios. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros hagamos. Es cosa simple, porque el que oculta su pecado jamás progresará. Y el pecado hay que sacarlo a la luz. Entonces, los jesuitas y muchas otras personas rápidamente dicen, ese está murmurando. Ese lo que quiere es ponerme en contra de los demás. Eso no es así. No es que ponga a nadie en contra.
es que uno salva a la persona cuando descubre el pecado de otra persona. Pero el que se quiera salvar, que se salve por medio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado esa gracia divina para bendición de cada uno de nosotros. Y Jesucristo lo que quiere es que nosotros confesamos nuestros pecados. Hay otra cosa que es bien importante y no existe mucho hoy en día. Es en las iglesias no tienen el don de discernimiento. Están más enfocados en otras cosas y no se dejan guiar por el Espíritu Santo, que es el que provoca esa visión espiritual. Porque discernir, eso es algo espiritual del Espíritu Santo que nosotros llevamos dentro de nosotros. Pero si ese Espíritu Santo está muerto, no hacemos progreso de nuestras vidas. No podemos progresar, no podemos adelantar, porque Cristo Jesús vamos a tener que dar cuentas en algún momento dado a nuestro Señor. Pero ahí existe el desaliento, porque habría hecho evitar la comunión en el momento cuando más lo necesitamos. Desaliento, ¿qué significa? Pérdida de deseos de hacer algo. Ya no queremos trabajar para la gloria de Dios. Nos desanimamos, nos disgustamos, porque eso es lo que trae el pecado en una iglesia. Pero si hay personas que lo están corriendo de lado a lado y lo llevan a diferentes iglesias, su cuenta le va a tener que dar a Dios en algún momento. Porque puede haber muerte espiritual. Y eso fue lo que sucedió con Acán. Los hijos y todo, su descendencia, todo fue quemado. Inclusive sus animales. Porque el pueblo de Israel no pudo avanzar en Ai por culpa de Acán. Y eso es lo que sucede hoy en día. Cuando en las iglesias se ocultan los pecados por falta de discernimiento, hay muerte espiritual. Pero no se atreven tampoco a señalar por el qué dirán, porque se me va la oveja, si se quiere ir que se vaya. Pero usted limpia su casa del pecado. Porque es que eso es lo que hacen muchos. Brincan de una iglesia como los cabros, no ya como las ovejas, como los cabros, buscando esconderse en otros lugares y es llevando el mismo anatema que tenía esa persona. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no confundir las palabras de la palabra de Dios. Señalar el pecado, eso Dios nos los manda a nosotros. Ahora, eso no es murmurar, eso no es criticar, eso no es ofender, eso no es nada, porque el que se ofende por medio de la palabra jamás prosperará. Y nosotros tenemos que aceptar nuestros pecados, nosotros tenemos que aceptar nuestras culpas. Porque solamente nosotros somos los que las hemos creado, pero no la vamos a llevar a los lugares para que se contaminen, tanto los altares, tanto los hermanos, tanto como aquellos que necesitan realmente desarrollarse bajo el poder de Cristo Jesús. Pero aquí Jesucristo nos pide nada más que nos consideremos a unos y a otros. Porque si yo tengo consideración con mi hermano, si en verdad yo amo a mi hermano, ¿cuál es el deber de nosotros? Salvar a nuestro hermano.
No escurrir a ese pecado, dejarlo callado. Todo en el Señor, todo saca a la luz. No hay nada oculto para Dios. Mucho menos el pecado. Pero Dios nos está dando y nos da las oportunidades a que cambiemos. A Acán se le dio la oportunidad. Y él con su yoyo y el yoyo y el yoyo y el yoyo y el yoyo. Y negando el pecado. Fue apedreado. Démosle gracias a Dios que hoy en día no vivimos bajo la ley. Si no estuviera todo el mundo muerto. Porque nosotros somos elegidos por el pecado, por Adán y por Eva. Somos pecadores naturales, pero pecadores que buscamos una perfección en Cristo Jesús. Pero si encubrimos nuestros pecados, no vamos a progresar. Tenemos que ser vigilantes. Mi hermano, hoy en día es triste una persona ocultando un pecado por tanto tiempo y simplemente con un arrepentimiento. Ahora, depende del pecado que sea. La blasfema del Espíritu Santo puede pedirle perdón a Dios 100 veces y 100 veces lo condenará. Ahora, si nos arrepentimos de todo corazón, Dios nos va a perdonar. Ahora, según la palabra, el blasfemar por el Espíritu Santo es la blasfema más grande y el pecado más grande que puede cometer un ser humano. Pero hay otros pecados que conllevan a la muerte espiritual también. Porque para estimular el amor y las malas obras los unos a los otros. Aquí él está hablando de una actividad mutua. ¿Qué se llama una actividad? Cuando nos reunimos un grupo de personas, ya sea en la iglesia, ya sea para llevar un mensaje al pueblo, ya sea para ministrar en las calles, sea como sea que estemos en un grupo, ahí nos estamos ayudando los unos a los otros. Pues para tú ayudar a tu prójimo, si tú ves pecado en tu prójimo, usted tiene que señalárselo. Ahora, no regárselo a todo el mundo, lo llama aparte. Mire, varón, quiero hablar con usted. Y si la persona ya sabe de lo que se trata, mire, varón, yo no tengo tiempo y no tengo que hablar con usted nada. Usted busque al pastor, busque a un anciano y resuelvan esa situación. Eso es para que la persona no se pierda. Pero muchos lo creen como que si es que señalar es murmurar y muchas cosas, y lo que hacen es condenando y tapando e encubriendo ese pecado. Ahí el pecado va a pasar a otros, porque aquel sabe lo que está pasando con esta persona y no dice nada. Allá se lo ocultan al pastor, allá se lo ocultan a muchas personas, y lo más malo es llevarse uno enredado con la familia. Esa es la parte más triste. Que la familia sepa la situación que usted está pasando y se quede callado. El pecado no se puede ocultar. Hay que decir el pecado, señalarlo. Mire, varón, venga acá, usted está mal en esto, esto y esto. Muchos brincan como los cabros. Y aquí lo saben, déjame irme para otro lado. En el otro corral estoy bien porque nadie me conoce. Nadie te conoce, pero Dios sabe quién tú eres. Nadie te conoce, pero Dios sabe lo que tú haces. Así que de Dios no nos podemos esconder.
Podemos escondernos de la humanidad completa, pero de Dios no hay nadie que se esconda. Jamás. Porque en aquellos, los que creyeron, se animan unos a los otros. Ese es el amor del que nos habla nuestro Señor Jesucristo, cuando nos dijo, amaos los unos a los otros. Si yo no amara a mi hermano, yo no le señalaba los pecados. Si yo no amara a mi hermano, yo jamás lo llamaría capítulo, mire siervo, está pasando esto y esto. Pero hay que saber aprender a leer la Biblia y identificarla. Dios nos envía a nosotros a que señalemos el pecado. No es a que condenemos, no es a que nosotros condenemos y juzguemos. Es simplemente un señalamiento. Y eso nos lo dice la palabra. Porque la palabra de Dios dice no juzgar para no ser juzgados. Ya esos son otros 20 pesos. Y ya me salí del tema. Es simplemente el señalamiento de lo que es el pecado. A eso Dios nos trajo a cada uno de nosotros. Para señalar el pecado. Es como hoy en día se predica en la iglesia de mucho amor. Y la iglesia hoy en día está acostumbrada a predicarse ellos mismos. No se está saliendo a predicar a las calles. No se está saliendo a ministrar a los hospitales. No se está haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos para la humanidad, para salvar a la humanidad. Y cuando a veces nos acostumbramos a unas cosas difíciles para enderezarnos. Porque no una en que los líderes dirigen al resto sobre lo que debe hacer. Entonces, para eso la iglesia tiene líderes. Para lo que se le escapa al pastor, parte de la administración de la iglesia, los directivos de la iglesia y los líderes puedan ver e identificar. Pero si los líderes no tienen visión, si los líderes no tienen preocupación, si los líderes no tienen amor para los demás, ¿cómo usted va a pretender que el pecado salga a la luz? Porque así es que más se esconde el pecado. Hay muchas iglesias que barren por encima la alfombra y todo eso. Y debajo de las alfombras, ahí es que está el pecado escondido. Por falta de discernimiento. Por falta de una pequeña orientación a tiempo. Vale más que se vaya una persona que siga en pecado y no quiera entender que está en su pecado, a que se pierda una matrícula completa. Y eso es lo que trae el esconder el pecado. Eso es lo que trae muerte espiritual, que no se dice un amén, no se alaba un gloria a Dios, no se dice un aleluya, no se dice nada. Porque la iglesia está como el valle de los huesos secos. Secos. Extremidades regadas por todos lados, pero no saben ni dónde va una ni dónde va la otra. No tienen coordinación. Y cuando no hay coordinación en las iglesias, no hay disciplina, no hay salvación y no existe nada. Hoy en día las personas se piensan que ya los milagros no existen. Aún los milagros existen, pero si no se buscan, si no se activan y la iglesia está en decadencia, no va a surgir el milagro. Por eso Dios nos exige a que tengamos que señalar el pecado. Estamos en los últimos tiempos
Y el que se crea que por señalarle un pecado a un hermano, Dios lo va a condenar. Dios condena al que encubre el pecado, sabiendo que la persona no está bien delante del Señor. Y uno lo trata de encubrir. Nuestros días llegarán, porque aquí bien claro nos lo dice la Biblia. Las buenas y las malas obras. Hay veces que hay malas obras y hay buenas obras, y las buenas obras cubren las malas obras. Pero tenemos que tener visión espiritual. Aquí en Hechos, capítulo 15, versículo 39, y dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos. ¿Ve? Porque eso es lo que sucede en las iglesias, no hay ni acuerdo. No ponen a personas que pueden dirigir un culto. Solamente lo mismo y la misma rutina y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Así es que se le pueden ir y se le van las ovejitas en las iglesias. No hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Y estamos hablando aquí de Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre. Santo mi Dios. Es que la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra estímulo es una palabra fuerte. Porque es un término notable que significa incitación. Incitación es cuando usted motiva a otra persona a que haga cosas. Y si usted ve a su hermano en la iglesia y lo ve en decadencia, es porque algo está pasando. Vaya donde su hermano, dele motivación. Y eso es lo que se llama buenas obras y ayudarnos los unos a los otros. Pero tenemos que incitar a que el Espíritu Santo se manifieste en la iglesia. Dios te bendiga, Luz de Ramírez, Dios te guarde. Esto parece a veces sugerencia que amarnos los unos a los otros no solo sucederá, no en todos los lugares sucede. Siempre en las iglesias hay un grupito que ni saludan a los demás. Hay iglesias que se miran por encima del hombro. Hay iglesias que si una sierva va bien vestida, como una hija de Dios viste, se va a su casa, se cambia de su ropa para estar mejor que la otra hermana. Y son cosas que suceden. Por eso el amarnos los unos a los otros y la incitación a los demás, eso es lo que Dios quiere, que nosotros motivemos a los demás. Ay, santo. Pero esto parece sugerencia, que amarnos los unos a los otros no solo sucederá, porque cuando habla de amor, el amor necesita estimulación y sociedad. Porque cuando nos asociamos los unos a los otros, crea amor. Ahora no es coger un grupito y crear una fórmula de hermandad, de hermanos, de amigos, en amor, y no aman a los demás. Están equivocados, porque eso existe también en el pueblo de Dios. Hay unos que aman a un grupito, pero a los demás no los aman. Porque quizás es blanquito, ven a un negrito y le sacan el cuerpo, porque hasta eso existe en el pueblo de Dios.
Preferencia de hermanos. Hay quienes tienen sus preferidos. Este servidor lo ha visto y lo ha vivido. Cuando el pastor dice, levántese cada uno, vaya donde su hermano y déle la mano. Y te pasan por el lado y ni te miran. O sea, lo que son las cosas de Dios, uno las tiene que señalar para el beneficio de la iglesia. Porque si estamos callados y nos quedamos callados viendo pecado, nos va a pasar como Acán. Acán fue apedreado, pero nosotros vamos a morir de otra forma, con una muerte espiritual. Y si viene Jesucristo con una muerte espiritual, no se quita que no va para ningún lado. Por eso es que nosotros tenemos que pedir perdón todos los días de nuestras vidas. Ah, mira, este me está hablando para que yo me ponga de enemistad. Eso no es así. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Llevar un evangelio no es fácil. Yo no llevo 1 año ni 2 años. Yo celebré hace poco 8 años del ministerio. Pero anteriormente nací en el evangelio. No me lo sé todo. Ni quiero serme el que sé todo de la palabra. Pero Dios me usa para su gloria y su honra. Es simple. Pero el que se deja llevar por Jesucristo, el que se deja llevar por la palabra, Dios lo usa. Ahora, ¿cuántas veces no estamos en privado con nuestro Dios? ¿Cuántas veces no nos encerramos entre usted y Dios? Para que usted vea que cuando usted sale de ese encierro entre usted y Dios, usted no va a ser el mismo. María George, Dios te bendiga, sierva dedicada. Cuando nosotros nos vamos en privado con Dios, cuando terminamos no somos los mismos, salemos más livianitos y con más analogía de parte de Dios. Porque mientras nosotros estamos en un privado con Dios encerrado, Dios nos va diciendo, el Espíritu. No es que Dios me dice, mira, tú vas, estoy. No, es bajo el Espíritu Santo que te le tira emociones al alma. No como muchos dicen, Dios me dijo, cuando Dios no ha dicho nada. Es el Espíritu Santo que te lleva la palabra al alma, del alma va al corazón y del corazón va al intelecto. Eso se llama satélite llamando a control. Y la inteligencia. La inteligencia es la ciencia de Dios. Es algo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Para su gloria, para su honor y su honra. Porque a Dios hay que honrarle todos los días de nuestras vidas. A Dios hay que glorificarle todos los días de nuestra vida. Pero hay algo bien importante en todo esto y es la fe y la esperanza. Porque pueden ser practicados por un solitario, por una sola persona. Cuando nos vamos en secreto con Dios. Pero tenemos que tener fe y esperanza para poder recibir lo que Dios tiene para con nosotros. Vuelvo y le repito, cuando nosotros nos encerramos con el Señor y estamos retirados por unos par de días, nosotros no vamos a ser los mismos cuando terminamos de ese encierro con el Señor. Yo les exhorto, hermanos, cuando tengan su tiempo, no tiene que ser 2, 3 días. Si usted desea, sábado que no trabaje, o si trabaja domingo que no trabaje, algún día que tenga libre, enciérrese con Dios, hable con Dios, pídale dirección al Señor.
Y Él nos va a cambiar nuestra vida cotidiana. Nos va a cambiar la agonía y la angustia por gozo. Porque vuelvo y le repito, no vamos a ser el mismo cuando terminemos de estar con el Señor. Ya sea en un lugar aislado o en un desierto. El desierto mío es mi cuarto. Que ahí yo me encierro porque mi perrito, si me ve tirado en el piso, ya lo ha hecho. Se me tira encima a jugar. Pues yo tengo que encerrarme en mi cuarto. Y ahí tengo mi pequeño altar. Una silla y un cojín. Porque yo tengo metal en mis piernas. Pero sin importarme si me la lastimo, sin importarme que si se me cansan, sin importarme que la siento dura, a mí no me importa, porque Dios es el que me libera, Dios es el que me da alivio, Dios es el que me da todas las necesidades que tenemos que tener cada uno de nosotros. Dios te bendiga, Nelly Sánchez, allá en Chile, Dios te bendiga. La vi por ahí, si no me equivoco, ayer o algo así. Pero he estado un poco ajoradito con mi hermano que lo internaron hoy nuevamente, salió con una bacteria, él tiene una herida desde aquí hasta abajo, que lo operaron para lo del cáncer y hoy lo hospitalizaron por una bacteria y que le encontraron. Pero le creemos a Dios porque si Dios empezó a obrar, Dios no se queda a mitad, Él obra completo. Pero sin fe y sin esperanza, no tenemos nada, ya sea en un lugar solitario, aislado o en un desierto. Pero el ejercicio del amor solo es posible en una comunidad. Cuando vamos a la iglesia, nosotros tenemos que demostrar amor a los demás. Ya esto no es cuestión de privado. Esto es cuestión de cuando estamos con la comunidad. Cuando estamos compartiendo los unos a los otros. No me diga a mí que una persona, yo tengo amor, yo soy un hombre de amor, Dios me ama primero y Dios me dio esa potestad de amar a los demás. Pero van a las calles a ministrar y están así. Serios. Ay, santo. Y son cosas que tenemos que tener cuidado. Mucho cuidado. Dios todo lo ve y Dios todo lo sabe. En el versículo 25 dice, el verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veéis que aquel día se acerca. Ya el día del Señor se está acercando. No podemos dejar de congregarnos, porque si nosotros nos desconectamos, en un momento dado puede venir Jesucristo y nos coja desconectados de su presencia. Dejar de congregarnos es una manera segura de dar cabida al desánimo. Porque nos vamos a desanimar. Ya me quedé en casa hoy. No voy el domingo que viene porque no puedo, no cansado, qué sé yo. Pero Dios es el que nos da las fuerzas a cada uno de nosotros. Le da fuerza al cansado y le da poder al que lo necesita. Santo mi Dios. Pero este desánimo empieza a manifestarse cuando el pueblo, Dios te bendiga, varón,
Amén. Amén, varón. Eso es así. Pero hay veces que nosotros nos desanimamos y se nos va el interés, se nos va las fuerzas. Porque este desánimo empieza a manifestarse cuando el pueblo de Dios no se exhorta los unos a los otros. Cuando dejamos de amarnos, cuando dejamos de orar por los unos a los otros, cuando dejamos de hacer la voluntad de nuestro Señor, ahí es que caemos en desánimo y vamos decayendo poco a poco delante de la gracia de Dios. Porque nos reunimos. ¿Por qué nos reunimos? Nos reunimos para recibir algo de Dios. Son cuatro cosas que yo escribí para explicar qué pasa cuando nosotros nos desanimamos en ir a las iglesias. Nos reunimos para recibir algo de Dios. Nos reunimos también para darle algo a Dios. También nos reunimos para animarnos unos a los otros por nuestra fe y valores, compartidos los unos a los otros. Y el número 4 que yo escribí por aquí, nos trabaja y juntos. Toda generación cristiana sucesiva está llamada a vivir como la generación del tiempo del fin. Si ha de vivir como una generación. Si estamos unidos los unos a los otros. Hay algo bien importante en esto de la palabra y ya yo voy a terminar. Que en esto de la palabra no es el más lindo que predica. No es aquel que tiene buena fama. No es aquel que es una figura pública. Jesucristo no fue una figura pública. Jesucristo fue un servidor de la humanidad. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Porque la palabra de Dios es para siempre. Y con la palabra de Dios no se juega. Porque Dios es único. Dios es real y Dios vivirá para nosotros hasta la eternidad. Así que, hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa noche. Dios les guarde. Dios les guarde, Dios les guíe siempre y Dios bendiga a nuestro hermano Armando Martín Broche. Dios le bendiga grandemente. Y tenemos que buscar más de Dios. Tenemos que amarnos más los unos a los otros. Porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios. Pero conoce a Dios. Porque el que no ama es porque nunca ha conocido a Dios. Dios te bendiga, María York. Dios te guarde, gracias igual a ustedes, cada uno de ustedes. Vamos a orar por ustedes antes de terminar. Y les pido que mantengan en oración a mi hermano, ya que salió con una bacteria en la herida que tiene desde la boca del estómago hasta la parte de abajo. Y esperando que esa bacteria el Señor la deshaga en el nombre de Cristo Jesús. Amado Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios amado, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Padre. Padre, mira este mensaje, Padre Celestial.
a lo que tú nos mandas a cada uno de nosotros, a que señalemos el pecado, no a condenar al pueblo, no a condenar a su hermano, pero sí señalarle sus pecados, porque el que encubre sus pecados, y una persona sabiendo que la persona está en pecado, está pecando también. Gracias te damos, mi Dios amado, porque siempre tú tienes el momento para hablarnos a cada uno de nosotros, Padre. Porque primero me aplico yo y luego se aplica a los demás. Pero en el amor tuyo, Padre Celestial, en el amor de Cristo Jesús, te presento a cada uno de los que estuvieron presentes. Dale salud, cuídalos, protégelos, mi Dios amado. Padre, te presento a mi hermano que está ahora mismo nuevamente hospitalizado, Padre Celestial. Esperando que seas tú quien obre, Padre, que seas tú quien haga la obra, mi Cristo amado. Padre, pon tu mano sanadora sobre él. Esa bacteria, Padre Celestial, que prontamente desaparezca, porque tú eres el único que lo puedes lograr, mi Dios. Tú eres el único que lo puedes hacer, mi Cristo. Oh, alabamos tu nombre y bendecimos tu nombre, mi Dios. Gracias, Padre Celestial, por darnos ese amor que tú nos has dado, Padre Celestial. Amor para la eternidad. Gracias, mi Cristo. Gracias, Padre. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, dejamos todo en tus manos, mi Dios. Amén y amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta mañana con el favor de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a todos.